Jaime, ¿cómo está? Qué gusto, sí, lo escucho perfecto. Qué bueno, querida. Cuéntanos un poquito cómo ve la situación del país antes de entrar en materia específicamente del tema de comunicación. ¿Cómo lo ve desde su punto de vista? Esa es una pregunta que hay que hacerla minuto a minuto, ¿no? Porque estamos ante cambios tan drásticos que nos despertamos con una nueva noticia, pero pues yo pienso que el país está en un momento muy complicado, sumamente complicado, y lo único bueno que tiene una consecuencia complicada es que une sentimientos afines. Une sentimientos de apoyo, de concordancia de la gente que está dispuesta a sobrepasar este mal momento que estamos viviendo y que sabemos que a todos nos va a costar una cantidad de sacrificios. Tenemos 2, 3 días trabajar haciendo teletrabajo cuando ya habíamos vuelto a la vida normal. Tenemos 2, 3 días donde salimos a la calle. Yo he tenido que salir a hacer un par de entrevistas y se respira una tensa calma. No se sabe qué está sucediendo. A la vuelta de la esquina uno puede toparse con una multitud o con una sorpresa desagradable, pero yo creo que ha llegado el punto de quiebre. Creo que el país está en un punto de quiebre muy importante donde hay que tomar decisiones drásticas y donde nos corresponde dar el beneficio de la duda al presidente, apoyarlo en todo lo que proponga y luego sí fiscalizar sus acciones. Querida, y justamente por su experiencia en comunicación y haber pasado una serie de experiencias, usted como yo, por ejemplo, en la guerra de Tiwinsa, CENEPA, el, el, el 11S, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Hay un sinnúmero de cosas que el gobierno toma la decisión en el tema de comunicación para informar a la población y que no se arme un caos. Desde ese punto de vista, su evaluación hasta el momento del tema comunicacional por parte del gobierno, ¿cómo lo ve? Yo creo que ha sido bastante improvisado, que es lo que corresponde en estos momentos, porque nadie tiene la guerra anticipada ni la bolita de cristal. La gente del gobierno ha tenido que salir sobre la marcha a dar información. Veo que el presidente ha tenido mucha apertura de asistir a entrevistas en distintas estaciones de radio. Va sin libreto, lo cual es interesante porque es espontáneo y dice la verdad en ese momento. Puede luego contradecirse, pero en ese momento lo que él está diciendo es la verdad. Me gusta esa espontaneidad, me gusta que sea él el que carga con el peso de esa espontaneidad, porque el resto del gabinete, empezando por el secretario de Comunicación, lo que hacen es informar lo que se les dice que informe y muchas veces sin el argumento de respaldo. Sin embargo, el presidente tiene la información, tiene el argumento y asume su responsabilidad. Creo que estamos también ante otro punto de quiebre en cuanto a información y es que la sociedad, los periodistas y los medios de comunicación tenemos una responsabilidad enorme en decidir qué es propaganda y qué, perdón, todo es propaganda en el tema político, porque siempre se trata de vender una idea o la otra. Pero ¿cuál es la propaganda que queremos exponer y multiplicar? ¿Y cuál es la propaganda que hace daño a la sociedad y que beneficia solamente a los sectores sediciosos, que es la que no queremos? Pero ¿dónde está la línea en la que decimos, ok, no vamos a transmitir esta propaganda que es escandalosa, pero dejamos de informar y estamos tapando los ojos a una sociedad ante una realidad que sí está existiendo? Entonces creo que estamos también en ese punto de quiebra en cuanto a información. Y vale la pena analizar justamente lo que sucedió ese día, el día martes, cuando la señal de Teleamazonas se convirtió, digamos, en la voz de lo que estaba sucediendo. Y eso, desde el punto de vista comunicacional, de gobierno, en un momento de estado de guerra, o sea, yo creo que ahí hay que tomar ciertas riendas y tratar de, no sé si es la palabra bloquear la señal, pero digamos, tratar de que la información llegue a la población para no generar un caos, que fue lo que sucedió el día martes. Las calles en Guayaquil, en Quito y en todas las partes del país era realmente una desesperación por llegar a la casa y había caos. Podían haberse ocurrido una serie de situaciones que no habían valido la pena. Pero usted, desde ese punto de vista, ¿cómo lo ve? ¿Cree que efectivamente no hubo la ética profesional por parte del canal en no seguir o no continuar con esa información? ¿O realmente eso se debería haber hecho, es decir, continuar con lo que pasó el día martes? Yo pienso que lo importante y lo oportuno era informar a la población de lo que estaba sucediendo. Afortunadamente, lo de TC Televisión fue un hecho aislado.
Sin embargo, no sabíamos si es que eso iba a multiplicarse en otras ciudades del país o en otros lugares de la misma ciudad de Guayaquil, como sucedió en Quito en octubre de 2019. Hubo un momento en el que los revoltosos decidieron que la mejor forma de evitar el control de las autoridades policiales y militares era dispersar. Entonces, había un momento en el que en la ciudad de Quito habían 57 focos encendidos y no había forma de que las fuerzas del orden cubran todos. ¿Qué sucedió? No se pudo cubrir ninguno. Fue un caos. Y yo creo que la obligación de los medios de comunicación es informar. Creo que la obligación de la audiencia es decidir qué información toma y qué información rechaza. Pero estoy consciente también de que darles espacios a los sediciosos es ayudarles a hacer su propaganda. Pero entonces, ¿cuál es el otro lado de la moneda? No les damos espacios y nos tapamos los ojos y no contamos a la población la realidad que estamos viviendo, una realidad ante la cual todos tenemos que prepararnos y anticiparnos, ya sea quedarnos en nuestras casas, ya sea tomar otro tipo de alternativas, ya sea salir qué sé yo, hacer compras para tener lo básico en casa. ¿Dónde está esa línea de tener la divulgación de esa propaganda y mantener informada paralelamente a la población? Clarísimo, estamos con Caridad Vela, ex secretaria general de Comunicación de la Presidencia de la República, sobre el manejo de la comunicación en estado de guerra y terrorismo. Le doy el paso a Ramiro Cepeda, que está con nosotros y que tiene más preguntas para usted, Caridad. Adelante, Ramiro, te escuchamos. Gracias, Jaime. Soy Daniel Solórzano. Daniel. Hablo a nombre de mi padre. No, Caridad, que mucho gusto, Caridad. Bromitas acá interna del equipo de producción. Ya en el plano serio, estamos en un conflicto armado interno, tal como lo ha definido, que no es otra cosa que una declaración de guerra, o sea, sin tapujos. Es una declaración de guerra a un grupo que internamente nos quiere doblegar. Ahora, ¿cómo debe ser el manejo de este conflicto en cuanto a la comunicación? Yo veo ya varios voceros, un vocero de las Fuerzas Armadas, un vocero de la policía, un vocero del gobierno, voceros de las autoridades locales, y la ciudadanía tiende a confundirse porque es como que todos me están diciendo que están ganando la guerra y yo no estoy viendo que me están ganando la guerra. Entonces, aquí también creo yo que debería haber un solo frente de comunicación. Caridad, ¿cuál es tu opinión? Estoy totalmente de acuerdo. Buenos días, Ramiro. Qué gusto saludarlo. Daniel Totalmente de Solórzano. acuerdo. No, eso es culpa de estos sinvergüenzas de Diego que están allá atrás que confunden a la gente. No te preocupes, Caridad. Es verdad, es verdad. Yo creo que debe haber un solo frente de comunicación. Creo que en ese frente deben estar al mismo tiempo el presidente de la República y los jefes de los altos mandos militares y policiales. ¿Por qué? Porque el líder es del presidente, él es quien da las órdenes y los altos mandos son los encargados de ejecutarlas. Sin embargo, claro, quienes tienen los resultados, quienes tienen las estrategias son los altos mandos, ¿no? Pero el liderazgo es del presidente y la información debe ser unificada, sobre todo que para la población llega como un mensaje tranquilizador el ver la presencia del presidente de la República físicamente con el respaldo de todos los líderes de las fuerzas públicas. Sin embargo, de eso es imposible que a los ministros de los ramos involucrados en una situación de guerra como la que estamos en este momento, guerra interna, la prensa no los aborde para tener más información y ahí es donde puede ser confuso. De hecho, ha sido confuso, ¿no? Tuvimos un viceministro que estuvo en las escalinatas de la Corte Constitucional hace una semana presentando las nuevas preguntas para la consulta popular. Sin embargo, 3 días después, la Corte Constitucional hizo declaraciones de que no había recibido nada. Hay información confusa. ¿Qué fue? ¿Qué no fue? Entonces, si hay un vocero, ese vocero debe ser quien asume todas las entrevistas, toda la vocería, valga la redundancia, para mantener la información dentro de una misma línea, que no sea confusa. Y los medios de comunicación debemos hacernos eco de esa información, porque de lo contrario, cuando hay muchas voces, es imposible que el ser humano salga y solamente dé una información sin dar un punto de vista personal. Y ahí es donde las cosas empiezan a cambiar. Un vocero puede decir, sigan trabajando normalmente, las cosas están bajo control, mientras otro vocero puede decir, vamos a suspender las clases en todo el país porque la situación es de alto peligro. Sale otro vocero y dice, las instituciones públicas a teletrabajo porque hay peligro. Entonces, uno no sabe a qué mismo atenerse y todo termina en la incertidumbre. En una situación de guerra interna como la que estamos viviendo, es muy difícil anticiparse. Nosotros vemos
las imágenes en los medios de comunicación de lo que está sucediendo en distintas ciudades. Y a veces uno cuando está en Quito dice, no, lo que pasa en Esmeraldas no va a pasar en Quito, yo sí me puedo ir a la oficina, sí puedo salir. Sin embargo, de repente voltea, prende la red X y ve que al sur de Quito hubo una explosión en un puente. Entonces, no hay esa coordinación de información que debe ser la información verídica que guía las decisiones que está tomando la población. Sí, siguiendo tu línea de análisis, Caridad, la pregunta es, quizás hay que establecer una metodología desde el gobierno de informar cada día de la crisis, porque esto no es a ver, también tendemos nosotros a creer que al tercer día ya se solucionó esto no se ha solucionado, el decreto está vigente, ¿verdad? Entonces, si mientras dure el decreto, no va a haber normalidad. Ahí hay que decirlo con claridad. Mientras dure el decreto, esta declaratoria de guerra interna, no va a haber normalidad. Entonces, en ese escenario, cabría sí una política de información de manera diaria, donde el presidente, no sé si el presidente, pero alguien rinda cuentas de qué está haciendo el gobierno cada día. Fíjate que aquí hay un detalle muy interesante. Lo que ha sucedido con estas entrevistas que ha dado el presidente en diferentes estaciones de radio en Quito, las dos últimas, no han sido anunciadas. Entonces, de repente uno oye, el presidente está en una entrevista y empieza a buscar en dónde la entrevista. La presidencia de la República tiene una emisora de radio, tiene una estación de radio, que nosotros la activamos en la época de Moreno porque yo quería acercar al presidente a la gente. Y lo que tal vez equivocadamente, tal vez acertadamente, lo que decidimos fue hacer 1 hora a la semana de entrevistas del presidente donde yo invitaba a 3 o 4 periodistas. De hecho, Eduardo Mendoza estuvo en una de esas entrevistas con nosotros. Pero en momentos como el que estamos viviendo, esa emisora de radio debería estar transmitiendo 24/7 la información oficial, las entrevistas del presidente de la República deberían transmitirse desde esa radio que es la oficial, independientemente de distintos periodistas. En la entrevista que tuvo en Radio Canela, por ejemplo, se aceptaron preguntas del público incluso, lo cual fue maravilloso. Eso mismo se puede hacer desde esa radio, pero de tal manera que cualquier medio de comunicación que quiera anclarse lo pueda hacer y que cualquier persona de la sociedad ecuatoriana quiera enterarse de la última noticia oficial emitida por el gobierno nacional, pues entra a esa radio y tiene ahí toda la información. Yo creo que en época de conflicto como el que estamos viviendo, el tema del manejo informativo es sumamente importante y para evitar las elucubraciones y todos los inventos y las noticias falsas, ese podría ser un buen eje de partida de donde salgan todas las aristas informativas. Me doy paso a mi compañera Luisa Delgadillo, que se incorpora ya a este panel de diálogo de Radio 99. Luisa, bienvenida, buenos días. Qué gusto saludarte, Daniel, Caridad y amables oyentes y televidentes. Buenos días, un gusto. No sé si ya tocaron el tema, recién me incorporo y venía de otra reunión, pero quisiera consultarte, Caridad, ¿de qué manera crees tú que debiera comunicarse o venderse mejor, más allá de que la propuesta, entiendo, fue remitida anoche por el Ejecutivo, la intención de subir el IVA del 12 al 15% para que cale bien en la gente? Porque a pesar de que es una situación extrema de conmoción social, de guerra interna, que amerita el apoyo al gobierno por parte de todos los ecuatorianos, no es menos cierto que vivimos todos también en economía de guerra hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué hacer para que esta información, que no deja de ser de carácter delicado y que nos impacta económicamente a todos, sea bien acogida y bien recibida? Hola Luisa, buenos días. Bueno, yo creo que para empezar lo que hay que hacer es informar, porque lo que tenemos ahora es simplemente la noticia de que el presidente firmó este decreto que sube el IVA del 12 al 15% y que, ojo, no es temporal, no es solamente mientras dure el estado de emergencia, es permanente. Desde aquí para adelante, de hecho, se dice que los fondos, en el decreto se dice que los fondos que se recauden no tendrán un destino definido, es decir, pasan a ser parte de la caja fiscal, pero no se ha informado nada. No se ha dado ninguna
noticia paralela. Yo al menos no he visto, estuve en otra entrevista más temprano esta mañana y no he visto a ningún vocero del gobierno explicando la razón y las condiciones paralelas que tiene esto, porque sí se le exige un sacrificio al pueblo, que estamos dispuestos a hacer ese sacrificio porque hemos llegado a un punto de conflicto interno y a un punto de situación de quiebra del país donde no hay más opción, es subir el IVA o quitar el subsidio a los combustibles. El presidente no tiene de dónde más sacar dinero y esa es una realidad que tenemos que enfrentar. Nos está tocando pagar las cuentas de toda la corrupción en la época del correísmo, pero hay que pagarlas. No hay más opción y tenemos que enfrentar esa realidad. Sin embargo, paralelamente a esto, debería haber también un esfuerzo de parte del gobierno. Por ejemplo, bueno, ya la tan cacareada reducción del aparato del Estado, que a la única persona que veo que se le está tomando en serio es a Eduardo Peña en el IES, que nada más de entrar dijo, a ver, en este hospital hay demasiada gente, se me van tantos. Y eso debería estar sucediendo en todas las instituciones públicas. Pero se me ocurre, por ejemplo, en este momento preguntar, ¿qué dice la UAFE? La UAFE es una entidad perteneciente al gobierno que está adscrita al Ministerio de Economía y que es precisamente la llamada a investigar el lavado de activos. No hemos tenido ni una noticia de un centavo recaudado o de una sentencia o de un juicio que se haya dado por parte de la investigación de la UAFE. A lo que me refiero con esto es que el gobierno está en su libre derecho de subir el IVA, pero también está en su obligación de utilizar todas las herramientas paralelas que tiene para recuperar dineros mal habidos. Toda esa gestión paralela tiene que darse y si es que se está dando, tiene que informarse, porque el país tiene que saber que los sacrificios vienen de lado y lado y que las obligaciones vienen con derechos también. Y tenemos derecho a reclamar en algún sentido que haya un paralelismo entre lo que se pide y lo que se da. Paralelismo y de que el sacrificio que haríamos todos los ecuatorianos en virtud de lo que está sucediendo, ¿hasta qué punto consideras que, por ejemplo, otra buena alternativa? No sé si lo que se logre recaudar con eso sea mucho o poco, pero yo creo que diría mucho y ayudaría a atenuar el sentimiento de la gente de decir, chispas, encima de piedras palos, no tenemos una buena economía, muchos están hasta desempleados y nos van a subir el IVA. El hecho de que se suspenda o se corte definitivamente los sueldos vitalicios a ex presidentes y ex vicepresidentes como una demostración de que también están dispuestos a sacrificarse y a dejar de percibir ese salario vitalicio para aportar al país en un momento como este. Mira, para que eso se vea de una buena manera, probablemente serían los expresidentes quienes tendrían que decir renuncio a mi sueldo vitalicio, más que el gobierno decir se suspende, ¿no? Lo mismo podría suceder con la Asamblea, no decir renuncio a mi sueldo, obviamente, pero en este periodo aceptamos una reducción de sueldo. Sucedió en la época del presidente Moreno cuando la pandemia, que todos los empleados públicos tuvieron un recorte, me parece que del 15% de sus sueldos, porque no había ingresos para el gobierno, no había ningún tipo de ingresos, la economía estaba paralizada. Todos esos sacrificios tenemos que estar dispuestos a hacer, pero también el gobierno tiene herramientas de trabajo que nacen de su gestión eficiente, y no estoy diciendo que este gobierno no sea eficiente y que los anteriores sí lo fueron, ojo, estoy diciendo que ese ha sido un pecado de todos los gobiernos, no utilizar las herramientas que tiene a mano. El SRI, por ejemplo, ¿por qué no cobra las deudas impagas? El IES, ¿por qué no cobra las deudas impagas? La UAFE, ¿por qué no hace su gestión en cuanto al tema de lavado de activos y recuperar esos dineros para el país? Hay una cantidad de fuentes de ingresos que todos los gobiernos han tenido la posibilidad de utilizar y que no han sabido hacerlo con eficiencia o no han sabido comunicar con eficiencia porque no nos hemos enterado de nada. Yo creo que este es el momento de hacerlo. Cuando uno está raspando la olla, se da cuenta que el último pedacito de cocolón también se puede comer. Entonces no desperdicia y optimiza. Y creo que estamos en ese momento. Coincido contigo, sobre todo que no es solo la deuda del Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. También hay un importante porcentaje del sector empresarial ecuatoriano moroso que está en deuda con el seguro y consecuentemente con los trabajadores. Compañeros, gracias de mi parte, Caridad.
Gracias, Caridad, por Muchas atender gracias. a Diálogo de Radio 99 en estos momentos y dar su opinión sobre lo que debe ser el manejo comunicacional de esta guerra interna. Gracias, Caridad. Que tenga buen día. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo y buen día. Gracias. 9 horas con 7 minutos. Vamos a abrir.